No sé si en la historia moderna pueda haber algo más vil y antidemocrático que lo que estoy a punto de contarles. Pensé mucho en el título y se me ocurrieron muchas ideas distintas. Por ejemplo, Tulsi Gabbard revela cómo el presidente de Estados Unidos se convirtió en un traidor. Estoy hablando de Barack Obama. Elecciones falsas y los secretos del Estado Glubindobo. Y el mayor engaño político en la historia de Estados Unidos. Manipulaciones, mentiras y traición. Me detuve en lo siguiente. La impactante verdad sobre las elecciones de 2016, revelaciones que sacudieron a Estados Unidos. Imaginen una habitación oscura y llena de humo en el corazón de Washington, donde en diciembre de 2016 se reúnen las figuras clave de la política estadounidense. Se encuentran sentados alrededor de una mesa larga, con una tenue iluminación. La tensión se percibe en el ambiente. Esto no es una escena de un thriller de espías, damas y caballeros. Esto, según la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, es la realidad que se desarrolló después de la victoria. Después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Hoy les hablaré sobre el sensacional informe de Gabbard, que ella acaba de publicar. Ella acusó a la administración de Barack Obama y a él mismo de crear la llamada falsificación rusa. El mito de la conspiración de Trump con Putin, el Kremlin, Rusia. ¿Por qué supuestamente Trump y Putin se unieron? ¿Para quitarle las elecciones a Hillary Clinton? Esta es una historia sobre intrigas políticas, manipulaciones, inteligencia y un intento, según afirma Gabbard, de socavar la voluntad del pueblo estadounidense. Comencemos con cómo empezó todo el 8 de noviembre de 2016. Donald Trump, para sorpresa del establishment, derrota a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales. Para el Partido Demócrata y especialmente para la élite, esto fue un shock. Clinton, a quien muchos consideraban el ganador inevitable, perdió. En la Casa Blanca, encabezada por Barack Obama, comienza el pánico. Hay que encubrir muchas acciones que realmente no era necesario ocultar. Según Gabbard, fue entonces cuando surgió el plan que ella llamó la preparación y ejecución de un golpe de Estado. Ni más ni menos. 9 de diciembre de 2016. Tan solo un mes después de las elecciones, Obama reúne en la Casa Blanca a las principales figuras del Consejo de Seguridad Nacional. Entre ellos están el director del FBI, Comey, el director de la CIA, John Brennan, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, el secretario de Estado, John Kerry, la fiscal general, Lolita Leach, y el subdirector del FBI, Andrew McKay. Era un equipo de pesos pesados. Y su objetivo, según afirma Gabbard, era crear una narrativa, es decir, una historia sobre la interferencia rusa que desacreditara la victoria de Trump. Señores, él aún no había asumido el cargo. Un elemento clave de esta historia fue el llamado expediente Steele. Este documento, preparado por el ex agente británico Christopher Steele, fue financiado por la campaña electoral de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Fue creado para ensuciar a Trump ante los ojos de los votantes y fue completamente inventado por el propio Steele, su subcontratista Igor Danchenko y los abogados de la campaña de Hillary Clinton. El expediente afirmaba que Trump tenía profundas conexiones comprometedoras con Rusia, incluyendo supuestos escándalos financieros y personales. Pero aquí está la sorpresa. Gabbard afirma que la comunidad de inteligencia sabía que el expediente Steele era fabricado y no estaba respaldado por ningún hecho, e incluso la CIA lo clasificó como un chisme de Internet. Sin embargo, ese documento se convirtió en la base de una histeria de 4 años destinada a convencer a los estadounidenses de que Rusia manipuló las elecciones a favor de Trump. Gabbard, en su informe publicado el 18 de julio de este año,
Cita más de 100 correos electrónicos, memorandos y otros documentos. Ella afirma que estos materiales son pruebas irrefutables de cómo Obama y su equipo manipularon los datos de inteligencia. Por ejemplo, antes de las elecciones, la inteligencia de Estados Unidos llegó a la conclusión de que Rusia no intentó influir en las elecciones mediante ciberataques. 8 de diciembre de 2016. Según los documentos de Gabbard, la inteligencia preparó un informe para la sesión informativa diaria del presidente en el que se decía que Rusia no influyó en los resultados de las elecciones mediante ciberataques ni de ninguna otra manera. Sin embargo, ese informe no fue publicado. ¿Por qué? ¿Tú ¿Preguntas? Y es porque al día siguiente, el 9 de diciembre, Barack Obama todavía, el presidente de Estados Unidos, personalmente ordenó crear una nueva evaluación de inteligencia que debía resaltar las herramientas que utilizó Moscú para influir en las elecciones estadounidenses. Agreguemos, como se dice en dramaturgia, un poco de intriga. Según GAVR, después de esa reunión, el asistente de Klepper envió un correo electrónico a los jefes de inteligencia exigiendo preparar un nuevo informe que confirmara la interferencia de Rusia. Es decir, exactamente lo contrario de lo que acababan de decir. Uno de los que elaboraron el informe, que trabajaba en la Oficina de Inteligencia Nacional, intentó impugnar esto, señalando la contradicción con la evaluación anterior. ¿Y tú qué piensas? De inmediato lo excluyeron de la correspondencia y lo apartaron del trabajo en el informe. No sé qué pasó con él después. Un caso clásico de silenciar voces incómodas. Para el 6 de enero de 2017, unos días antes de la toma de posesión de Trump, Klepper presentó un nuevo informe basado en el expediente de Steele y otras fuentes dudosas, muy dudosas, afirmando que Rusia realmente intervino en las elecciones. Este informe sirvió de base para la investigación de varios años del fiscal especial Robert Mueller. La investigación de Mueller, iniciada en mayo de 2017, debía encontrar pruebas de la conspiración de Trump con Rusia. Duró 2 años, costó millones de dólares y cambió la vida de muchas personas en el entorno de Trump. Pero al final, el 18 de abril de 2019, Mueller publicó su informe. Y en él no había pruebas de conspiración o coordinación entre el equipo de Trump y Rusia. Nada. Según Gabbard, en ese momento la verdad comenzó a revelarse. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 2 juicios políticos, arrestos, allanamientos y tensión con Rusia. Y todo esto, según afirma Gabbard, se construyó sobre una mentira que comenzó en esa habitación en diciembre de 2016. Ahora echemos un vistazo a los protagonistas. Barack Obama, según Gabbard, dirigía personalmente esta campaña, aunque hay pocas pruebas directas de su implicación en cada paso. John Brennan, quien era el director de la CIA en ese entonces, es mencionado por Gabbard como uno de los principales arquitectos de la falsificación rusa. Su experiencia en inteligencia y su reputación como político duro lo hicieron ideal para este papel. James Clapper, director de Inteligencia Nacional, supuestamente firmó el informe falso, sabiendo que no coincidía con los hechos. Hillary Clinton, quien perdió las elecciones a través de su campaña, financió el expediente Steele, que se convirtió en el combustible de esta historia. Personajes adicionales. ¿Cuánta porquería tenemos en los círculos gobernantes? Susan Rice, John Kerry, Loretta Lynch. Según Gabbard, todos ellos participaron en las discusiones de la Casa Blanca. ¡Qué compañía tan maravillosamente vil!, ¿no crees? Pero, ¿por qué es esto una sensación? Después de todo, todos nosotros, tal vez no con tanta precisión, pero lo sabíamos. Pero por una sola palabra, dicha y escrita por Gabbard, ella dijo lo que miles de otros querían decir, pero no se atrevían, al no tener pruebas. Ella llamó a estas acciones una conspiración traicionera. Ella no solo criticó, por primera vez pidió un enjuiciamiento penal.
Obama, Brennan, Klepper y otros. El presidente del país es un traidor a la patria. Los jefes del FBI, la CIA y la inteligencia nacional son traidores a la patria. ¿Y qué se merece por traicionar a la patria? Gabar afirma que la administración de Obama filtraba intencionalmente información falsa a los medios de comunicación para crear pánico sobre la intervención rusa. Algunos críticos de Gabbard, como el congresista Jim Himes, la acusaron de reescribir la historia para desviar la atención de otros escándalos como los relacionados con Jeffrey Epstein. Gabbard es exmiembro del Congreso, veterano y crítico del establishment. Ella no tiene miedo de desafiar al sistema. Su informe provocó una tormenta. Algunos la llaman una heroína que expone la corrupción y la traición. Otros, una marioneta que favorece a Trump. Pero el hecho sigue siendo el mismo. Sus documentos plantearon serias preguntas sobre cómo se utilizó la inteligencia de Estados Unidos con fines políticos. Esta es una historia sobre poder, manipulación y la lucha por el control. Es un recordatorio de que, incluso en una democracia, las personas poderosas pueden reescribir las reglas del juego. ¿Qué significa esto para nosotros? El informe de Galbard no es solo una mirada al pasado, es una señal de que la confianza en las instituciones que deberían proteger la verdad está en peligro. Ella entregó todos los documentos al Departamento de Justicia para devolver la justicia a Trump, a su familia y al pueblo estadounidense. Brandon Klepper y otros no han respondido a las acusaciones mientras el Departamento de Justicia guarda silencio. Ha pasado muy poco tiempo, esta historia aún no ha terminado, y quién sabe qué otros secretos esperan su momento. O tal vez el próximo informe de Gabbard revele aún más, o quizás se estén preparando otros informes en otros ministerios y agencias. Hillary Clinton y su equipo de campaña desempeñaron un papel clave en la creación y difusión del expediente Steele, que se convirtió en la base de las acusaciones contra Donald Trump. Acusaciones de conspiración con Rusia en las elecciones del año 2016. El equipo de Clinton, a través de un despacho jurídico, les recuerdo esto, seguro ya lo saben, pero como muchos lo han olvidado, ha pasado mucho tiempo. Contrató. Es una empresa que se dedica a investigaciones, principalmente de oponentes políticos, que a su vez contrató al exagente de inteligencia británico Christopher Steele para elaborar un expediente. El financiamiento, una suma considerable de $8 millones, provino de la empresa de Clinton y del Partido Demócrata, lo cual está confirmado por investigaciones y documentos, incluyendo los informes de gastos del expediente de Steele. Publicado en los medios en enero de 2017, contenía afirmaciones no comprobadas sobre los vínculos financieros y personales de Trump con la KGB y el Servicio Federal de Seguridad, Rusia, el Kremlin, el propio Putin y cosas por el estilo, lo que reforzó la narrativa sobre la interferencia rusa y, por supuesto, llevó a tensiones completamente innecesarias en las relaciones entre los estados. Tulsi Gabbard, en su informe, afirmó que Clinton y su equipo promovieron deliberadamente estos datos no confirmados para desacreditar a Trump y socavar su victoria. Les recuerdo que en ese momento él ya se estaba preparando para tomar el juramento como presidente de los Estados Unidos, el 45º presidente. Después de las elecciones, el equipo de Clinton apoyó activamente la investigación. Entonces, en este caso ya era el fiscal especial Mueller. Bueno, ya había terminado la campaña electoral, todos menos Clinton perdieron, Trump ganó. No. Ellos apoyaron activamente la investigación, citando el expediente como prueba. Esto provocó una ola de campaña mediática que, según Gabbard, fue parte de un ataque planeado contra Trump, iniciado por Obama. Bueno, ahora hay esas especulaciones. O sea, ¿y si qué? ¿Y si todo lo que Tulsa escribió se confirma, qué pasará con Obama y los demás? Él era el presidente. ¿Y ellos? Vamos a analizar qué podría pasar y qué castigos podrían enfrentar Obama y otros participantes del supuesto complot. Por ahora no podemos hablar de un complot, solo decimos supuesto. Trataré de hacerlo breve, pero informativo.
Ante todo, si el Departamento de Justicia confirma que Obama, John Brennan, James Clapper, Hillary Clinton y otros como Susan Rice y Loretta Lynch manipularon intencionalmente información de inteligencia y filtraron datos falsos a los medios para socavar la victoria de Trump, esto se considerará un grave abuso de poder. Los posibles cargos pueden incluir conspiración contra los derechos civiles, eso es una violación del Código 18. Código de los Estados Unidos, 241 abuso de poder, engañar al Congreso e incluso acciones que rozan la traición, aunque esto último es extremadamente difícil de probar. Para Barack Obama, como expresidente, el enjuiciamiento legal sería algo sin precedentes. Si se demuestra su papel personal en la coordinación de estas acciones, podría enfrentarse a cargos de conspiración u obstrucción a la justicia. El castigo por estos delitos varía por conspiración contra los derechos hasta 7 años de prisión, por obstrucción a la justicia hasta 5 años de prisión. Sin embargo, el estatus político de Obama hace que una condena de prisión sea poco probable. Más bien podría enfrentarse a demandas civiles, un enorme daño a su reputación y posiblemente una prohibición para ocupar cargos públicos, aunque por supuesto no tiene intención de ocuparlos. Bueno, tal vez se podría organizar algo como arresto domiciliario. Las pruebas deben ser absolutamente a prueba de balas, como se dice, irrefutables, ya que la defensa de Obama va a afirmar que él actuó dentro de sus facultades como presidente, cuidando del país y protegiéndolo de posibles amenazas, de que un enemigo del pueblo se infiltró y cosas por el estilo. Y además, él estaba protegiendo, como se dice, la seguridad nacional. Para otros participantes como Brennan Clapper, las acusaciones pueden ser más concretas. Si se confirma que falsificaron los datos de inteligencia, es decir, que recibían una información y luego la modificaban para mostrar otra, podrían ser acusados de dar falso testimonio. Esos son 18. Creo que es 1001, sí, entonces es 1001. Hasta 5 años de prisión o por el uso indebido de recursos de inteligencia. Hillary Clinton. Como cliente del expediente, Hillary Clinton podría enfrentar cargos de conspiración para difundir desinformación o violar las leyes de financiamiento de empresas. Y si se demuestra que el dinero para el expediente se usó ilegalmente, no creo que lo demuestren, no hay por dónde agarrarles. Las sanciones para ella pueden incluir multas o una breve encarcelación, pero su influencia política probablemente suavizará las consecuencias. Bueno, ni siquiera es probable, es casi seguro. Las consecuencias políticas serán enormes. La confirmación del informe de Gabbard provocará una crisis de confianza en la comunidad de inteligencia y en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Esto puede resultar en nuevas pesquisas, dimisiones en el Departamento de Justicia y el FBI y juicios mediáticos. La opinión pública, por supuesto, se dividirá. Los partidarios de Trump dirán que aquí está la prueba del Estado profundo, y los opositores afirmarán que esto es un intento, como ya mencioné, de reescribir la historia. El ruido mediático será ensordecedor, con titulares como Obama en juicio, Clinton desenmascarada. Sin embargo, hay un inconveniente. E incluso si el informe se confirma, el Departamento de Justicia podría enfrentar dificultades para responsabilizar a personas de tan alto rango. Después de todo, nuestra Temis no es completamente ciega, señoras y señores. Lamentablemente no lo es. Los umbrales legales son altos y la presión política es enorme. El plazo de prescripción para muchas acusaciones de 5 años ya podría expirar en 2025, a menos que las acciones se clasifiquen como una conspiración continua. Es posible. Además, la defensa argumentará que las acciones fueron legales. Para ella, el dossier de Steele es solo una investigación de oposición política. La sensación es que tal proceso se convertiría en el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos. Imagínate, un expresidente, un exsecretario de Estado y los altos mandos de inteligencia en el tribunal. Eso sacudiría los cimientos de la política estadounidense, provocaría protestas en las calles y posiblemente incluso tendría consecuencias internacionales.
Pero es una oportunidad, una enorme oportunidad para limpiar la cúpula del pantano. Debajo de este video encontrarás una encuesta con dos preguntas. El juicio a los principales líderes del país. ¿Es bueno para el país o malo para el país? Y también dejen comentarios sobre lo que piensan de este informe, sobre lo que sucedió y compártanlo con sus contactos. Todos deben enterarse de esto, tanto los republicanos como los demócratas y también quienes aún no se han decidido. Hay que socavar los cimientos del Estado profundo. Si el Departamento de Justicia confirma el informe de Tulsi Gabbard sobre la fabricación de cargos contra Trump y comienza el enjuiciamiento de Barack Obama, Hillary Clinton y otras figuras clave, esto podría asestar un golpe devastador al Partido Demócrata. Analicemos si es posible la división del Partido Demócrata, su desaparición o la aparición de una nueva fuerza política y qué podría significar esto. La división del Partido Demócrata es bastante probable. Por cierto, imagina un juicio contra Obama, Clinton, Brennan, nombres que para millones de demócratas son símbolos. La confirmación de que manipularon deliberadamente la inteligencia y los medios para sabotear las elecciones provocará una tormenta. No, entre los Make America Great Again ya lo sabemos. El ala progresista del partido demócrata, que ya está descontenta con el establishment, podría acusar a las élites de traicionar sus ideales. Bernie Sanders y sus seguidores han criticado desde hace tiempo a Clinton por sus maniobras tras bambalinas. Bueno, simplemente le robaron las elecciones en su momento. ¿Clinton le robó las elecciones? Transfirieron a 5 millones de personas de la columna de su computadora a la de Clinton, permitiéndole representar al partido en las elecciones. Un escándalo así puede empujar a este grupo, a esta ala, a crear un partido de izquierda separado, algo así como un partido popular enfocado en la justicia social y la lucha contra la corrupción. Los centristas, por el contrario, pueden intentar salvar su reputación distanciándose de la vieja guardia, pero sus posiciones se verán debilitadas. La desaparición total del Partido Demócrata es poco probable. Es uno de los dos principales partidos de Estados Unidos desde 1828, con una enorme infraestructura, millones de seguidores, recursos financieros de miles de millones, si no es que billones de dinero robado de nosotros repartido en diferentes lugares. Por cierto, hay un ejemplo histórico de esto. Había un partido llamado los Whigs, que se disolvió, creo, a principios de la década de 1850 debido a una división sobre la cuestión de la esclavitud, pero fue reemplazado por el Partido Republicano. Para que los demócratas desaparezcan, no solo se necesitaría un escándalo, sino también una caída prolongada en su popularidad. Aquí es donde empieza a suceder. La creación de un nuevo partido es un escenario más realista. Los centristas como Joe Manchin o los demócratas moderados pueden unirse con independientes o republicanos decepcionados para formar esa tercera fuerza. Recordemos el movimiento de Andrew Yang. Ya intentó ocupar ese nicho de los centristas. El escándalo de la falsificación rusa podría catalizar la unión de quienes están hartos de la polarización. A ellos pueden sumarse los votantes independientes, que en Estados Unidos rondan el 40%. Un nuevo partido podría posicionarse como anticorrupción y a favor de las reformas, prometiendo limpiar los establos de augías de Washington. Esto, por supuesto, sería un terremoto en la política estadounidense. La división de los demócratas entre progresistas, que en realidad no tienen nada de progresistas y centristas, junto con un nuevo partido, cambiarían el equilibrio de poder. Los republicanos, especialmente los partidarios de Trump, obtendrían ventaja mientras los demócratas intentan arreglar sus ruinas. Otro escenario: si la investigación del Departamento de Justicia se prolonga sin resultados claros, esto creará la sensación de un escándalo eterno, alejando a los votantes de ambos partidos. En ese caso, la participación en las elecciones del 28 podría disminuir y los votos de protesta irían a partidos terceros o candidatos independientes. El panorama político se volverá caótico y predecir al ganador será más difícil. La sorpresa es que este escándalo puede cambiarlo todo. Si los demócratas no logran unirse y los republicanos aprovechan la ira de los votantes, veremos una ola roja,
Una ola roja significa que los republicanos ganan en todos lados, o el nacimiento de una nueva fuerza política que cambie las reglas del juego. Imaginen un debate en 1928 donde los candidatos no discuten sobre impuestos, sino sobre quién traicionó más a Estados Unidos. Durante los próximos 12 meses estaremos observando cómo se desarrollan los acontecimientos entre los demócratas, así como cómo empiezan a posicionarse personas como Ron DeSantis, Marco Rubio y Laura Trump. Y también si Vivek ganará la gubernatura de Ohio, lo cual es un punto muy importante. Después de eso, podremos imaginarnos a los representantes del Partido Republicano de pie en el escenario al inicio de los debates, en los que, naturalmente, se discutirá quién es el mejor continuador y desarrollador de la causa de Trump. Una vez más, hablamos del vicepresidente Vance, el gobernador Ron DeSantis, el secretario de Estado Marco Rubio, la copresidenta del Comité Nacional del Partido Republicano, Laura Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el gobernador de Virginia, Glenn King, y Vivek Ramaswamy. Si él se convierte en gobernador, estará en esa fila. De lo contrario, no. Y por supuesto, Tulsi Gabbard también. Pero todavía falta mucho tiempo y habrá muchos eventos interesantes y emocionantes. Damas y caballeros, compartamos esto con todos los que podamos. Es increíblemente importante saber esto, porque una gran cantidad de medios de comunicación, o sea, todos esos y otros más, van a fingir que esto no existe en absoluto. Hagamos que esto exista. Hasta la próxima reunión.